Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos aquí a este lugar, a la Misión Bautista Bíblica Filadelfia, con el propósito, hermanos, de poder tener la oportunidad de un pequeño curso relacionado con lo que dice aquí, cómo presentar el evangelismo casa por casa. Sabemos y entendemos que el evangelismo es una actividad indispensable para poder cumplir, hermanos, los propósitos de Dios en el mundo. Para poder iniciar, hermanos, queremos iniciar, como lo hacemos siempre, con una oración, para que de esta manera el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos a entender lo que viene siendo esta estrategia que queremos presentar el día de hoy a nuestros hermanos de la Misión Filadelfia. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos si fuera tan amable, por favor. Sí, oremos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para poder seguir aprendiendo de tu palabra y sobre todo, Señor, la estrategia de llegarle a las personas casa por casa. Permite, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Danos, Señor, un entendimiento para poder comprender lo que hoy vamos a analizar, vamos a ver. Y usa, Señor, a nuestro pastor para que pueda capacitarnos en esta área. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, ahí en Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Y vamos a tener una pequeña lectura de los versículos 6 al 11, por favor. Repito, Hechos, capítulo 1, de los versículos 6 al 11. Vamos a leerlo alternadamente, si fuera tan amables. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y no nos toca a nosotros hablar de los tiempos por las razones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y se reunió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, estas palabras, este suceso o escena, fue una de las ya últimas en relación a lo que venía siendo la ascensión, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Sin embargo, este mensaje es un mensaje, hermanos, de impacto hacia, en este caso, los apóstoles que estaban ahí reunidos. Sobre todo, haciendo énfasis ahí en los versículos 7 y 8, que dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso, ¿en qué? En su sola potestad. ¿De qué habla aquí? Pues habla de las diferentes épocas por las cuales se tenía que pasar, en este caso, lo que venía siendo pues, la iglesia, ¿verdad?, a su futuro. Ellos estaban expectantes, los discípulos creían que a lo mejor la venida del Señor Jesucristo podía ser inmediatamente, ¿verdad? O incluso ellos tal vez pensaban que podrían ellos subir juntamente con Él a la presencia del Padre. Eran algunas dudas, ¿verdad?, que ellos tenían en su momento y que era importante que el Señor las pudiera despejar, y lo hizo a través de ellos. Sin embargo, el versículo 8 añade nuestro Señor Jesucristo diciendo: pero recibiréis ¿qué? Poder, dice aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos,
Para poder ser testigos del Señor necesitamos el poder. Eso es algo importante que el mismo Señor Jesucristo sabía que necesitaban sus discípulos, y no de otra manera. Ellos iban en sus posibilidades, en sus fuerzas, a flaquear, y es muchas veces a lo que nos enfrentamos nosotros cuando presentamos, hermanos, lo que viene siendo la obra evangelística. La obra evangelística, hermanos, vamos a ver en este momento que es algo importante y es básico dentro de lo que viene siendo el establecimiento de la obra de Dios como institución, ¿verdad?, hecha por Cristo aquí en la tierra. Podemos ver, hermanos, que a estas personas que les encomendó esa tarea, esa gran tarea, esa encomiable tarea, necesitaban el poder para compartir el Evangelio. Ellos lo único que necesitaban era estar dispuestos para poder realizarlo. Lo demás lo iba a hacer el mismo Señor. Y eso es algo que necesitamos nosotros entender dentro de lo que viene siendo la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces el temor, porque muchas veces las emociones, porque muchas veces el desánimo, como hablábamos, ¿verdad?, en clases pasadas, puede llegar a nuestra vida y puede echar a perder, diríamos, la obra de Dios. Es su obra, recordemos esto, ¿sí? Y el evangelismo forma parte de esa estrategia en el eslabón, hermanos, para lo que viene siendo el compartir las buenas nuevas de salvación. Razón por la cual es importante que nosotros entendamos que la obra de Dios no la hacemos solos, la hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. La hacemos con la obra de Dios establecida por Él para poder nosotros obedecer. Y eso nos hace a nosotros, hermanos, miembros distinguidos de una actividad que solamente es encomendada a los creyentes en el Señor. Qué importante es que nosotros podamos entender esa parte, la cual el Señor ha puesto, hermanos, en nuestras manos. No la echemos a la borda, no con nuestra actitud, con nuestra falta de voluntad o con quizás a lo mejor nuestro desánimo ante las cosas. Muchas veces, hermanos, el enemigo trata de obrar alrededor nuestro para hacernos a un lado en el sentido de lo que debe ser nuestro deber delante del Señor. No hagamos a un lado, hermanos, lo que el Señor nos ha encargado desde el principio, ¿verdad? Pudimos ver o podemos ver en su bendita palabra ahí en el libro de los Hechos cómo la iglesia creció, ¿verdad? Y no creció, hermanos, de otra cosa que no hayan aprendido los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, ellos lo único que hicieron fue obedecer las instrucciones de su maestro, de tal manera que en el momento en el cual lo llevaron a cabo, ellos lo hicieron, y con el poder del Espíritu Santo, la iglesia que nosotros conocemos en la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, creció en muchos aspectos, ¿verdad? En número, pero no solamente en número, hermanos. Creció en comunión, creció en edificación, creció en la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que necesitamos nosotros. Quizás a lo mejor seamos pocos, quizás la convocatoria a muchos hermanos, quizás no les sea una prioridad, pero no importa. Quienes tengamos esa voluntad y esa capacidad de poder ponernos en carácter, ¿verdad?, delante de Dios, haciendo su voluntad, Él nos va a utilizar de una manera poderosa. Así que yo les invito, hermanos, en esta mañana a poder poner nuestra vida, poner nuestra mentalidad, poner nuestra dedicación en las manos de aquel que puede hacer muchas cosas con pocos, ¿verdad? Y que de esta manera nos animemos y salgamos, hermanos, encendidos por el poder del Espíritu Santo, no solamente para compartir a los demás, sino para compartir y animar a los nuestros de cuán grandes cosas quiere hacer el Señor para con nosotros. ¿Está bien? Vamos a iniciar, hermanos, con esto, que ustedes van amablemente si quieren, anotar con gusto. Si no, yo se los voy a enviar también, hermanos, como un documento ahí en la red social, para que no solamente ustedes lo tengan, sino también lo tengan nuestros demás hermanos que no pudieron quizás el día de hoy acompañarnos. Introducción. Hermano Marcos, ¿quieres leer esta parte? Por favor. El evangelismo forma parte importante de la fe cristiana,
Es el primer eslabón de la gran comisión establecida por Jesucristo, mediante el cual se introduce a la gente al conocimiento del Evangelio, buenas nuevas de salvación. Los verdaderos creyentes somos seguidores de Cristo como siervos de Dios, queremos hacer su voluntad, queremos seguir su ejemplo y hacerlo a la manera que Él mismo hizo cuando estuvo en este mundo realizando su ministerio. Hermanos, ¿creen ustedes que el evangelismo sea importante? Es algo, hermanos, que no debe ser indispensable dentro de una misión, dentro de una obra, dentro de un grupo de estudio. Siempre necesitamos el evangelismo, siempre lo necesitaremos, porque fue el primer eslabón, como dice aquí, de la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión, ustedes la conocen, es ahí en Mateo 28, en la cual fue delegada por nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, dice ahí, con toda potestad, ¿verdad? Entonces, de esa manera es algo importante que nosotros debemos siempre considerar dentro de una iglesia. Si no hacemos evangelismo es porque no amamos a las almas. Si no hacemos evangelismo es porque no existe quizás a lo mejor delante de nosotros esa capacidad de invitar a otras personas a que conozcan el mensaje de salvación. ¿Por qué creen ustedes entonces que sea importante? Vamos a participarlo para que de esta manera no solamente yo hable, hermanos, dentro de lo que viene siendo esto. ¿Por qué es importante el evangelismo dentro de lo que viene siendo nuestra iglesia, hermanos? Bueno, es importante para que la obra crezca, para que en una misión haya más creyentes y también para que esa obra, esa misión crezca y sea idéntica, porque si no, va a quedar como un árbol. Yo les comparo, si un árbol no lo tratamos bien, no lo abonamos, no lo podamos, ¿cómo va a dar fruto? Así es. Y entonces digo yo, con la experiencia que he tenido yo de iglesias que están, si la situación no se involucra, pues no va a haber ¿cómo se llama? Crecimiento, no habrá crecimiento y pues ahí se va a quedar estancada, ¿sí? Porque es muy importante esa situación. Gracias, hermano, tiene toda la razón. Y es cierto, ¿verdad? Son aspectos importantes dentro de lo que viene siendo el poder conocer y tener, hermanos, la conciencia de lo que viene siendo la obra evangelística. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación a lo que viene siendo la evangelismo? Dios ordena el evangelismo. Es correcto. Para que la gente esté enterada de que hay un Dios fuerte, grande y poderoso, y para que entren por la puerta. Cierto, porque no entren por la puerta grande. Es correcto, así es. Entonces, es necesario hacer eso, porque Dios es lo que quiere, que entre más entren por la puerta chica, mejor va, no por la puerta grande. Gracias, hermano, tiene toda la razón. Dice aquí, los verdaderos creyentes somos seguidores de Cristo. Y eso debe de identificarnos con Él. ¿Sí? O sea, un verdadero seguidor de Cristo es diferente a ser hijo de Dios, ¿no? Un verdadero seguidor de Dios es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Si gusta tomar asiento, hermano, adelante. Con gusto, hermano. Bienvenido. Adelante, hermano. ¿Cuán importante es entonces distinguirnos como seguidores de Cristo? O sea, las palabras que nosotros utilizamos dentro del argot cristiano es ser un discípulo, ¿verdad? Un discípulo del Señor. Y eso nos habla en relación a que debe ser parte importante del discípulo evangelizar a otras personas, hablar del evangelio. Ahora, todo creyente puede evangelizar, hermanos. Todo creyente puede evangelizar. Siempre y cuando esté preparado. Exacto. Si no está preparado, ¿cómo va a poder hablar? Ok. Creo que sí, a todos. A lo mejor, pues, hablando de lo que Dios ha hecho con nosotros, los cambios, ya está Hermanos, todo creyente puede evangelizar. No necesita precisamente tener el don de evangelismo.
Si lo tiene, mucho mejor, ¿verdad? Pero todos podemos evangelizar. Es decir, compartir el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a cualquier persona. Teniendo nosotros la capacidad de expresarnos, de comunicarnos, podemos nosotros. Hasta imagínense, los mismos sordomudos lo hacen, ¿verdad? En su forma, en su manera de comunicarse, lo hacen, ¿verdad? Es impresionante, pero la realidad de las cosas es que, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para evangelizar? ¿Qué necesitamos? Salir. ¿Qué necesitamos para evangelizar? Obediencia a ese servicio. Porque hay muchos que pues dicen, sí, yo voy. Y pues, nomás dijeron que sí, pero no digo. Pedirle a Dios una carga en el corazón, una pasión. Es muy importante que tengamos Claro, hermana, claro. el Espíritu Santo nos vaya guiando. Cierto, hermana, cierto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que necesitamos nosotros entender y concientizarnos. Si nosotros, este pequeño grupo, podemos concientizarnos de la necesidad de evangelizar y que lo podemos hacer todos, hermanos, contagiemos de una manera positiva a nuestros demás hermanos. Esta reunión, hermanos, es de ánimo. Esta reunión es de motivación, pero más que motivación, hermanos, es de dependencia en Dios en el sentido de hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacerlo. Lo de menos sería yo pasarles las instrucciones y que esas instrucciones, pues, nada más las leamos y nos vayamos y digamos gracias. Pero no se trata de eso. Se trata de que entre nosotros mismos, hermanos, compartamos lo que viene siendo positivo para realizar una obra, hermanos, encomiable que Dios nos ha encomendado, que nos ha brindado, que nos ha dado. ¿Sí? De esa manera es como nosotros podemos, como dice aquí, los verdaderos creyentes somos seguidores de Cristo y como siervos de Dios queremos ¿qué? Queremos hacer su voluntad, o sea, ser obedientes, queremos seguir ¿qué? El ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y hacerlo a la manera que Él mismo hizo. O sea, no tenemos otro ejemplo soberano, no tenemos otro ejemplo mejor que el poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y para eso se necesita voluntad. ¿Sí? Podemos estar a lo mejor fatigados, podemos estar enfermos, podemos estar con diferentes pruebas en nuestra vida. Sin embargo, hermanos, el Señor nos da el poder para quizás comunicarnos incluso con aquel doctor, ¿verdad?, que nos está atendiendo, con aquel dentista que nos está también brindando a lo mejor la ayuda, o con aquel compañero de trabajo. No lo sabemos, pero Dios va a poner enfrente a nosotros una persona con necesidad de Cristo, sí o no. Requerimos nosotros solamente de voluntad hacerla, obedecer y seguir adelante. El Señor Jesucristo lo hizo, hermanos, hasta la misma muerte. Allí en la cruz del Calvario, con su testimonio, evangelizó, ¿saben a quién? Al malhechor que estaba ahí a un lado. ¿No? Entonces, hasta el final, Él lo hizo. ¿Cómo nosotros, hermanos, no lo podemos hacer? ¿Cómo no tendremos nosotros la misma voluntad y el mismo deseo del Dios vivo y verdadero para poder hacer, hermanos, esa gran obra que solamente a los creyentes, a los seguidores del Señor, nos ha puesto, ¿verdad? Así como digamos en bandeja de plata. Es algo que necesitamos nosotros sentir con lo mejor de nuestro corazón para hacerlo, ¿verdad? Nuestra hermana Silvia decía, se requiere amor, y sí es cierto, ¿sí? Porque el amor es lo que mueve. El amor mueve el mundo, y eso es algo importante que necesitamos considerar. Para ello, hermanos, hay algunas cosas que vamos a ver. Dice adelante, el evangelismo es una labor que deberíamos asumir cada creyente ¿con qué? Con dignidad y pasión. En el mundo se utiliza la palabra dignidad como orgullo. Nosotros a veces no lo utilizamos mucho porque se puede quizás a lo mejor malinterpretar como el orgullo que
que viene siendo diferente a la humildad, ¿no? Pero en este caso es con dignidad, ¿verdad? Con aplomo, ¿verdad? Y pasión. ¿Pasión qué quiere decir? Con muchas ganas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Con empuje, ¿sí? Debido a que es algo encomendado por el Señor mismo, por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Amor a la humanidad. Esto es lo que movió a Dios, lo que movió al Hijo de Dios para venir a este mundo. ¿El amor por quién? Por usted y por mí, hermanos. Téngalo muy presente, ¿sí? Es algo encomendado por el mismo Señor Jesucristo por amor a quién? A la humanidad. ¿Conoce usted Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que en él cree que no se pierda más que. Ese es el amor de Dios, hermanos. De tal manera, el amor a la humanidad es algo que los mismos ¿qué? Ángeles quisieran hacer, sin embargo, ¿para quién es? Para nosotros. Aprópiese de eso. Es para nosotros. Nadie más lo va a hacer, hermanos. ¿O cree usted que alguien más lo va a hacer? Además, los ángeles no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido de arrepentirnos, de haber recibido a Cristo en el corazón. Por eso ellos no lo hacen, ¿sí? Ellos son sí mensajeros de Dios, ¿verdad? Están dispuestos y estarían dispuestos a hacerlo, pero ellos no sufrieron, diríamos, ese fenómeno positivo de la conversión, ¿sí? Dice aquí, para dicha labor tan encomiable o digna de alabanza, necesitamos considerar algunos aspectos básicos para llevarla a cabo. Pero es importante, hermanos, saber esta parte. Gracias, hermano. Perdón, hermano. Que dice que está limpio, pero que está cargadito. Gracias, hermano. Hermanos, el amor nos mueve. Hay una porción que usted conoce en la Biblia que dice que el amor de Cristo nos constriñe. El decir que el amor de Cristo nos constriñe quiere decir que nos impulsa, nos empuja a hacer algo por el Señor, algo por la obra de Dios. Que eso sea lo que nos impulse a nosotros a realizar, hermanos, y a establecer lo que viene siendo el ministerio de evangelismo. De otra manera, no vamos a poder realizar muchas cosas. Sigamos adelante. Dice aquí, vamos a considerar algunos aspectos básicos para llevar a cabo la obra de evangelismo. Adelante, hermano. La flechita. Oración. Oración. Dice aquí, necesitamos ser hombres y mujeres de Oración. ¿llevar qué? Llevar el evangelio requieren orar previamente. Orar por nosotros mismos. ¿Para hacer qué? Para hacer un impacto En aquellos oyentes del evangelio. Orar para que esta labor sea realizada de manera que continua a nuestra iglesia. no nada más allá cuando tengamos una campaña evangelística, no, es una obra, hermanos, continua. O sea, usted puede hablar del evangelio estando en casa, estando en la calle, estando en el trabajo, estando en donde haya gente con quien usted establezca contacto. Usted lo puede hacer, que no lo quiera hacer, es otra cosa. Orar por, ¿qué dice aquí? Orar Por el sector que se va a visitar. Orar por nuestros contactos, vecinos, amigos, familiares, etc. Sin la oración estaremos realizando una labor en que. ¿Qué podemos hablar acerca de esto, hermanos? Comentemos un poquito acerca de esto. ¿Creen ustedes que sea importante la oración? Ahorita lo estamos haciendo, hermanos. Bajo esta iniciativa en relación a lo que viene siendo el poder poner delante del Señor las necesidades que hay para poder realizar en este caso, una campaña evangelística. Pero la realidad de las cosas es que la oración debe ser algo, como dice aquí, de manera continua en nuestra iglesia. Es más, debe de haber
grupo de hermanos voluntarios dispuestos a orar. ¿Sí? Dispuestos a orar por las diferentes necesidades y dentro de ellas, hermanos, por el avivamiento en una iglesia. Y dentro de ese avivamiento que haya personas que pudieran venir, que pudieran estar. Hermanos, le damos gracias a Dios porque el miércoles pasado pudieron estar aquí 2 personas completamente nuevecitas. ¿Sí? Una de ellas, la hija, se llama, creo que Berenice. Y Berenice Alejo se llama. Y su mamá, Erendira Rodríguez. Ella escuchó del Evangelio en Colima y está por regresar acá a su casa y vive aquí cerca, no sé exactamente. Y ella buscó, se puso en el internet a buscar iglesias cercanas donde ellos pudieran asistir y encontraron Betel e incluso fueron aquí a Carretas para poder ver si había actividad, ¿no? Y de ahí también pasaron por aquí y se dieron cuenta que era un lugar que eso fue el domingo pasado. Y alguien les dijo, ya había terminado, les preguntaron y les dijo que los miércoles incluso había. Claro. Fue alguien, entonces les comentó que la reunión de oración era los miércoles, y llegaron ellos el miércoles. Escucharon, estuvieron en el culto, sin embargo, pues también se fueron muy rápido, ¿no? A veces quería uno establecer un poco más de contacto, no permitieron que les recabara datos, tampoco son pequeños detalles con los que nos enfrentamos, hermanos, ¿sí? No quiso, por ejemplo, darme su número telefónico ni tampoco su dirección. ¿Por qué? No lo sabemos, pero yo lo respeté, ¿sí? Estaba con nosotros nuestro hermano Fer, ¿verdad? Y la señora mayor, la mamá, pues como que estaba a veces un poco inquieta, de alguna manera, porque ella decía que había acompañado solamente a su hija, porque su hija la había invitado. Pero dice la señora que era atea, dice, yo soy atea, aunque me estuve reuniendo por muchos años pues en la iglesia tradicional, pero no sé qué clase de problemas tuvo, de tal manera que ya no asistió. Pero son aspectos, hermanos, que podemos ver, yo lo veo. Ellos llegaron porque Dios los trajo. Y yo creo que tiene que ver también con la oración que nosotros hagamos por aquella gente que está verdaderamente buscando un lugar, buscando al Señor, ¿verdad? Y pues necesitamos ir a ellos. ¿Cierto? Bueno, sí, también en cuestión de la oración tiene poder. Porque si uno no ora, pues va, como quien dicen a veces, pues a ver cómo nos va, tiene dudas. Sí. Si Dios me cuida o Dios, sí, pero no, yo siempre lo hago cuando me levanto y cuando salgo a carretera, como este que vine, pues que Dios me cuide. Pues no sabemos tráfico o una persona que venga distraída. Sí, hermano, entendemos que la oración es básica para lo que viene siendo nuestra relación con Dios, ¿no? Sin embargo, también podemos ver que dentro del plan de evangelismo, la oración es imprescindible, por eso forma parte del punto número 1, porque sin oración, hermanos, dice aquí, nuestra labor sería solamente hecha a través de nuestras posibilidades. Sigamos adelante. Y quiero que también la oración, si algunos no pueden, pues en el momento que ya saben a Dios, salimos a folletear o a dar la invitación, deben estar orando. ¿Cuántas veces muchas personas, creo que en la Biblia, oraban a casa y están orando por los tiempos antiguos? Así es. Y no nomás los que salían, y ya hablamos ya, pero algunos estaban orando. O sea, hay la bendición. Es correcto. Sí. Sigamos, hermano. Otro punto es lo que ustedes hablaban también, la preparación. Debemos estar, como dice aquí, Estar capacitados ¿para qué? compartir la palabra de Dios. Y esto tiene que ver, hermanos, con respecto a pasajes bíblicos, ¿no? Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿verdad?, en el ministerio.
en el cristianismo, si no conocemos la palabra de Dios, en primer lugar hay que saberla manejar y después necesitamos también aprender. En el instituto bíblico es básico, hermanos, hay una materia que tiene que ver con la memorización, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Si tenemos que aprobarla, porque si no, de otra manera, estamos eliminados dentro de lo que viene siendo el poder compartir la palabra de Dios. Imagínense, no traemos Biblia y vamos a decir a aquella persona, porque de tal, ¿cómo decía esta porción bíblica? Discúlpese, porque de tal, nos quedamos en porque de tal y no avanzamos, ¿qué va a suceder? No nos van a creer, una, dos, vamos a quedarnos cortos en la comunicación del Evangelio. Es cierto, ¿no? Y la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que Poder de Dios. es poder de Dios para salvación. O sea, cuando usted repite la palabra de Dios a otra persona, usted está mencionando el poder de la palabra, el poder de Dios a través de su palabra. ¿Cuán importante es la memorización de los textos? Por eso mañana les voy a preguntar Juan 5:24. De hecho, ayer, hermano, que venía manejando de la cámara, yo venía manejando y un compañero al que le compartí, y pues mencioné muchos versículos de memoria, ¿verdad? Versículos de evangelismo, versículos claves. Si uno no memoriza, pues como puede uno decirle a la gente, ¿verdad?, lo que la palabra, y le mencionaba yo el libro y la cita y luego el texto. Y a veces eso hace que la gente diga, ay, ¿cómo se sabe el libro y versículos y capítulos? Por eso impacta en la vida de la gente. Tan importante es, hermanos, tener la palabra de Dios. Por eso dice un salmo, ¿verdad? Salmo 119, mi corazón es guardado, tú dichos, para no pecar. Entonces, cuán importante es guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí, en la iglesia debe existir periódicamente, ¿qué? Curso de evangelismo en el cual se prepare a los hermanos para entender cómo compartir el evangelio. Y es que la palabra entender es concientizarnos de la necesidad y de la importancia del evangelismo. ¿Sí? ¿Cómo compartir el evangelio? Formar un grupo que apoye en realizar la obra evangelística y que a su vez conforme el ministerio de evangelismo. ¿Sí? Todo esto es parte importante de lo que viene siendo, hermanos, la preparación. Por eso estamos aquí, de alguna manera, para poder avanzar dentro de esta concientización, hermanos, de la importancia de la labor evangelística, como muchas otras áreas, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Sigamos adelante. Entonces, ya vimos número 1, aspecto básico, la oración. 2, la preparación. 3, hermanos. ¿Creen que es importante, hermanos, tener valor? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Hermano, si usted tiene, por ejemplo, perdónenme, si usted tiene algo súper importante, si usted tiene algo vital que comunicarle a su hijo o a su hija, que es cuestión de vida o muerte, ¿lo haría? Eso es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pero piense en eso. Si usted tuviera a su hijo o a su hija y que sabe que es cuestión de vida o muerte lo que usted le va a decir y que solamente tiene cierta oportunidad, porque a lo mejor nunca más va a encontrar a esa persona, hablando de lo que viene siendo el evangelismo, ¿lo haría? Por supuesto que yo lo hago. Si sé que va a ser, es cuestión de vida o muerte y decirle ese mensaje a mi hijo, yo le voy a decir, yo le voy a hablar. Ya dependerá de las acciones que tome, ¿verdad? Aquel hijo, ¿verdad? Respecto a lo que yo le estoy diciendo, pero yo cumplí. Así es el evangelismo. Pensemos y concienticemos esta parte. Dice aquí, la valentía es la determinación por cumplir la encomienda divina de realizar esta
noble labor. ¿Por qué es una noble labor? Porque no le está dando usted dinero a las personas, no le está usted dando juguetes, zapatos, vestido, nada. O sea, por eso es una labor noble. Lo único que está haciendo usted es compartirle un mensaje vital a la persona. Por supuesto que el evangelismo, ¿qué, hermanos? No es fácil. Si no cualquiera lo haría. No, no es fácil. Debido a que existen ¿qué? ¿Para qué? ¿Y eso es cierto o no? ¿Es cierto? ¿Es una realidad? Pensemos lo siguiente: cuando usted vaya allá afuera, no espere la aceptación de todas las personas. ¿Sí? De 10 a lo mejor una puede aceptar el mensaje. Regularmente siempre no adelante. Cuando, no sé si fue en Muni o en Julio, creo que fue Julio cuando mandó a ciertos alumnos, ¿verdad? Discípulos a evangelizar. Y primero él llegó tarde, para mostrarles que tenían que tener paciencia. Después los mandó, pero el pastor no fue, se quedó. Y cuando regresaron, les preguntó cuántos habían recibido a Cristo, y dijeron los alumnos ninguno. ¿Cuántos se enojaron? No, pues muchísimos, ¿verdad? Y el pastor dijo: muy bien, hicieron una buena labor. Pero pastor, no es aceptó a Cristo, sí, pero hicieron una labor buena porque mucha gente se opuso. Y eso significa que la palabra de Dios va a ser medio en su vida. No necesariamente para 10, 20 personas, ¿no? Vamos a batallar. Vamos a batallar. Ayer el joven yo le compartí, me dijo que era agnóstico. Y sin embargo yo le dije: mira, la Biblia dice que, hablando Jesucristo con Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, viene su sonido, pero todo este versículo se lo mencioné. No necesitamos agarrar el aire para saber que existe, porque lo sentimos. Es la parte que tenemos que entender. Por supuesto. Sí, esa es una realidad. Dice aquí, miren, regularmente de primera instancia eres rechazado por el mundo. ¿Sí? Fue algo que el mismo Señor Jesucristo que les advirtió así. Si usted ve Juan 15, 18, vamos a ver el pasaje. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Que lo encuentre primero, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está, ¿verdad? O sea, les está advirtiendo a sus discípulos que si el mundo os aborrece, dice: ¿saben que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? O sea, el Señor Jesucristo no les dijo nada que no iba a suceder en la vida de aquellos discípulos, ¿no? Y sigue hablando. Si usted lee todo lo que resta del capítulo 15, nos habla acerca de esa situación que iban a enfrentar los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque es algo muy común, que lo más probable es que si usted les habla del Evangelio, sea rechazado. La gente está acostumbrada a qué? A tener otro tipo de intereses. ¿Cómo qué? ¿Y acaso no? Hasta hay cristianos que el fútbol lo tienen por encima de sus prioridades. ¿Sí? El pasatiempo, el trabajo, los placeres, las fiestas. Si invitamos a las personas a una fiesta, si les dijéramos a las personas: vengan, vamos a tener una pachanga, vamos a tener a este grupo fulano de tal, hermanos, tendríamos aquí todo bien, ¿o no? Razón por la cual requerimos ¿qué? Romper el miedo al rechazo y hablar lo que Dios desea dar a conocer al mundo perdido. Sencillamente lo que necesitamos hacer es eso, hermanos. Dios quiere creyentes que decididos a llevar su mensaje a un mundo que es un mundo hostil, hermanos. Es el mundo en el cual usted y yo nos estamos enfrentando hoy y siempre estaremos enfrentando esto. Por eso requerimos, hermanos, y necesitamos valentía. Ya vimos la oración, ya vimos la preparación, ya vimos ahora
valentía. La valentía. Sigamos adelante. ¿Qué necesitamos también, hermanos? Poder Poder del del Espíritu Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestro trabajo será que Limitado. pues Él es quien se encarga de Convencer al pecador. convencer al pecador de su situación, de trabajar en el corazón de aquel que desea recibir la palabra implantada, pero también de qué? Dar poder. Darnos poder para hablar del bendito evangelio de la paz, de guiarnos a las personas que adecuadas y qué más, y hacer grande la obra de Dios. Es el poder del Espíritu Santo el que obra, hermanos, en gente común y corriente como usted, pero dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿no? No leímos diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No dice así la palabra? Y luego dice, y me seréis testigos. Si usted quiere ser testigo, entonces necesita primero recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pídale ese poder al Señor. ¿Cómo? Viviendo en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a sus mandamientos, hermanos. ¿Sí? Necesitamos entonces algo indispensable, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Ya llevamos entonces? 4. La primera es oración, preparación, valentía, el poder del Espíritu Santo. Nos faltan 2, uno más. ¿Qué es eso? ¿Qué es el denuedo, hermanos? Dice aquí. Es la capacidad que nos da el Señor, ¿para qué? Para realizar su obra. Para realizar su obra como Él quiere, para hablar como que debemos hacerlo. ¿Y para qué? Para tener aceptación de las personas. No somos nosotros, hermanos, es Él a través de nosotros. Por eso somos instrumentos. La guitarra ahorita que tocó nuestro hermano Marcos es un instrumento, ¿no? ¿Qué necesita? Que alguien la use. Que alguien la use. Para que la use bien, ¿qué necesita la guitarra? Estar bien. Estar en buenas condiciones y estar afinada. Bueno, eso ya lo hace la persona, pero nosotros estamos hablando del instrumento. Ese instrumento no puede generar una obra de arte en la música. Si está inerte. Si está inerte, si está sola, ay, qué bonita, muy bien, y todo. Pero mientras no se utilice, no va a cumplir su propósito. Es como cuando a veces yo le hablan y dicen, no tiene Biblia. Pues sí, pero yo le tengo guardado. Ahí, papá, dice, pero no sabe lo que dice. Exactamente. ¿Sí? Dice aquí, esta es una petición que debemos hacer de manera permanente antes de realizar su obra de evangelismo. ¿Qué dice Hechos 4:29? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hable tu palabra. Amén. Gracias, hermanas. Entonces, escuchemos, hermanos. Ellos están aquí, en este caso, son los creyentes, ¿verdad? Ahí de Jerusalén, hablando a Dios, suplicándole a Él, diciéndole, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos lo pedían. ¿Por qué no pedimos nosotros, verdad? Poder pedir ese denuedo, esta capacidad de expresar y de realizar la obra de Dios como Él desea. ¿Algún comentario más al respecto? Vamos por el último punto, hermanos. Creo que de nuevo tiene
que ver con el deseo de que Dios nos use también. Claro, así es, hermano. 6, ¿qué necesitamos más? Estrategia. ¿Necesitamos o requerimos estrategia? ¿Creen que el Señor Jesucristo utilizó estrategias para poder? Sí, hermano, de 2 en 2. Así es. Hubo estrategia, hermanos, para poder realizar la obra del Evangelio. ¿Sí? Debe existir un plan para poder abordar a las personas, un plan que pueda ser establecido y practicado previamente para su ejecución. Existen muchas formas de poder llevar a cabo las estrategias. Estas se hacen de acuerdo a qué? A la localidad. A varios factores, hermanos. La localidad, sus costumbres, sus alcances y las necesidades propias de las sociedades. Es una realidad, hermanos. No es lo mismo a veces abordar a gente, por ejemplo, en el sector rural que en el sector urbano, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo. Necesitamos conocer la zona, ¿verdad? Y de esta manera pues, poder saber de qué manera vamos a ir y atacar esos lugares, ¿verdad? Y estaremos, hermanos, mostrando una estrategia que podemos llevar a cabo esperando que Dios la utilice conforme a su voluntad. La realidad de las cosas es que sin estrategias, pues, estaríamos yendo a la deriva, estaríamos nosotros, pues, como tratando de dar, como dice, golpes, ¿no? En el aire, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que hay muchas o varias, hermanos, estrategias que podamos nosotros realizar en diferentes también proyectos, ¿no? A realizar, a hacer. Quiero darles unas hojas. Gracias. Para poder ponerlas en sus manos, para que las guarden, pero sobre todo para que las podamos en este momento analizar y en base a esto participar, hermanos, dentro de lo que viene siendo esta actividad previa a lo que viene siendo el evangelismo casa por casa. Gracias. Son instrucciones para el evangelismo casa por casa. ¿Sí, hermanos? Esto no es algo definitivo. ¿Sí? Las estrategias no es algo definitivo, sino realmente es algo, diríamos nosotros, algo que se puede perfeccionar, es perfectible, ¿sí? Todo es en base a nuestras experiencias. Nosotros mismos, hermanos, poco a poco iríamos haciendo el plan, ¿verdad? En base a los grupos y a las experiencias que tengamos al abordar a las personas, iríamos perfeccionando estas estrategias, ¿sí? Pero de entrada es una hojita que les va a servir, que nos va a servir para poder entrar a lo que viene siendo el evangelismo casa por casa. ¿Creen ustedes que el evangelismo casa por casa hoy sea efectivo, hermanos? ¿Sí, hermano? Sobre todo es efectivo, bueno, en la ciudad quizás sea complicado, porque mucha gente ya no te habla de sus casas con tanta comunicación como en el pasado, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer. Si vamos a una zona rural, es más efectivo todavía que en una zona urbana, lo que sí se puede hacer. Hermanos, el evangelismo personal es el método que utilizó el Señor Jesucristo. Y si Él lo utilizó, es porque debe ser efectivo. ¿Me explico? Solamente es cuestión de que nosotros podamos de esta manera entender cómo ingresar para la estrategia. Quizás a lo mejor hay en algunos lugares, como aquí, diríamos nosotros, como los fondos privados, como Cibatán, como Puerta Real y algunos otros, hay fondos privados en los cuales a veces es complicado entrar,
o sea, desconocidos entrar e ir casa por casa porque de alguna manera no dan oportunidad a menos que la gente pueda tener acceso, permiso o autorización de quien esté adentro, ¿no? Esa es una realidad. No sé cómo pasa en su foto ahí, privado, no dejan entrar, ¿verdad? ¿Ha habido evangelismo casa por casa? No. Son pequeñas, hermanos, son pequeños obstáculos en relación a lo que viene siendo esto. Sin embargo, el evangelismo personal no deja de ser efectivo en el sentido en el cual tengamos la estrategia correcta, el método adecuado para poder ingresar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se podría abrir ese obstáculo, hermanos, que estamos nosotros ahorita mencionando? ¿Cómo podría ser de usted, hermano, por ejemplo? Pues se tendría que hablar con el presidente de los comités y después pasar una votación a la gente si está de acuerdo, y si están de acuerdo, no va a dar su ejercicio. Ese sería uno. O sea, que ellos mismos invitaran a sus Exacto. vecinos. Ese es un método, ¿verdad? Que nosotros podemos quizás a lo mejor adoptar, como en su momento con nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Que él invite en ese foto, ¿verdad? Y él mismo está autorizando que en su casa, no estamos hablando de que estamos utilizando el patio, ¿cómo se dice? El lugar, el área verde comunal, ¿verdad? Sino que realmente es un hogar que está abriendo su casa, Una reunión familiar. es una reunión familiar, en realidad. Por eso necesitamos conocer, por eso dice aquí, ¿no? Esto se hace de acuerdo a lo que viene siendo la localidad, las costumbres, los alcances, las necesidades propias para poder realizarlo. Pero, por ejemplo, cuando es el Día de la Virgen, hacen todo un guateque Y preguntan si quieren. Es lo que nosotros estamos acostumbrados a observar, esa es una realidad, ¿no? Por eso es importante, hermanos, ir conociendo cómo podemos de alguna manera abrir esa posibilidad y esa oportunidad en los lugares en los cuales nosotros nos desarrollamos, ¿no? Para que de esa manera tengamos un plan a seguir y de esa manera realizarlo como debe de ser, ¿verdad? Por ejemplo, también nuestro hermano Lalo y Siki viven también en lo que vienen siendo privadas cerradas, ¿no? Sin embargo, no existe quizás a lo mejor ese impedimento dentro de su hogar para poder destinar algún día, ¿verdad? Para poder tener pues ahí un estudio de la palabra de Dios. Es que como dicen, ¿no? Alguien que viva ahí necesita invitar a los que viven ahí. Así es. Porque también si llegan personas de fuera, también luego se puede. Sí, claro. Pero de los que viven ahí, invitarlos ahí, que entren a la casa, de esa manera la mayoría. Yo creo que también la persona que está diciendo que sabe que Ajá. Sí, es cuestión, hermanos, de hacerlo, diríamos, lo correcto, de hacerlo lo adecuado, para que de esta manera se pueda prestar la situación y no deje hacer la labor evangelística. Creo que los obstáculos están para poder sobreponernos a ellos, ¿verdad? Y sacar adelante, ¿verdad? Lo que viene siendo el hacer la voluntad de Dios, de una u otra forma, pero lo podemos hacer. Dios nos dará la sabiduría para poder realizarlo. Creo que ahora tenemos más oportunidad de compartir, porque pues a veces no, en el Facebook, por ejemplo, cuánta gente no se saca una selfie, ¿no? Estamos aquí con los amigos, pues ya comienza y empezamos, ¿no?, a socializar, pues, con cosas superfluas. Y cuando podemos compartir el evangelio, no lo hacemos. Digo, no es que esté mal eso, pero no compartimos la palabra de Dios, no tenemos redes sociales. De hecho, yo pensaba o pienso, ¿verdad?, que hemos desaprovechado mucho porque tenemos la transmisión, pero podemos en YouTube también poder hacerlo, podemos en Spotify subir las grabaciones de las predicaciones,
Yo le he pedido a mi hija, ¿verdad?, que haga una página de la misión, entonces está trabajando en ello. Claro, con la aprobación tuya, porque tú eres el pastor y respeto eso, pero sí me gustaría que le diéramos un poquito más de publicidad a la misión, ¿verdad? De hecho, los proyectos que hicimos, le ponemos ahí el símbolo de Facebook, síguenos, ¿verdad? Porque de esa manera la gente, o sea, si no nos damos a conocer, ¿cómo nos van a conocer? Esa es la verdad. Entonces tenemos ahora las plataformas para poder, hermanos, hacerlo. Claro, y hay que utilizarlas también para las cosas de Dios, ¿verdad? Así es. Hermanos, entonces, dentro de lo que vienen siendo las estrategias, pues está aquí la hojita que vamos a leer. Dice, entendemos que el evangelismo es una actividad indispensable para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Vayamos a Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leerlo juntos, por favor. Mateo 28, 18 al 20. ¿Lo leemos juntos? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la que conocemos, hermanos, como la gran comisión. Es algo que Dios ha puesto en el corazón, en la mente, del verdadero creyente. Dios quisiera que todo, dice la Biblia, ¿no?, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para ello también está en el deseo del Señor que todos nosotros obedezcamos a su palabra y que hagamos eso, o sea, que hagamos el evangelio completo, no solamente ir, sino también hacer los discípulos, ¿verdad? Y después bautizarlos, y después enseñarles que guarden todas estas cosas. Este es el evangelio completo. La obra de evangelismo es el primer eslabón, como hemos visto, pero de ahí surge todo lo demás que debe de realizar la iglesia. Pero si no hacemos lo primero, ¿cómo vamos a capacitar, a llevar al crecimiento a un nuevo creyente si no lo ganamos, ¿no? O sea, es absurdo esa parte, pero a veces, hermanos, dentro de las iglesias nos dedicamos sí a la edificación de los creyentes que ya se encuentran, pero no los impulsamos, ¿verdad? No los invitamos a que trabajen en lo que viene siendo la ganancia de almas. Y la realidad de las cosas es que todos los podemos hacer. Y hermanos, algo importante que quiero decirles, no es necesario hacer campañas para poder hacer la obra de evangelismo. O sea, hay creyentes, hay cristianos ya grandes que si no hay una campaña evangelística, no hablan del evangelio. ¿Sí? No hablan en todo el año del evangelio, no ganan almas. Dice la Biblia que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, diríamos nosotros, es una actividad que se puede hacer de manera tanto individual como colectiva. Pero es algo indispensable que todo creyente debiera hacer. Es decir, hermanos, deberíamos nosotros comprometernos con Dios en ganar un alma por lo menos en este año. Es algo imposible. Es algo imposible que en un año ganemos un alma para Cristo. No. Preguntémonos eso. Porque si cada uno de nosotros en este año ganamos uno, duplicaríamos, hermanos,
Definitivamente sí. Y diría uno, pues es muy poquito uno, ¿no? Pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso hacemos, hermanos, a veces. Pero la idea no solamente es eso, pastor, sino la idea es el compromiso, ¿no? Porque el compromiso es grande. Es decir, gano uno, pero yo mismo me voy a encargar de circularlo, de darle seguimiento, y de verlo, y de ver, ¿verdad?, que ese mismo que yo gané, ya esté ganando a otro. Es el evangelio completo. Exactamente. ¿Sí? Es el evangelio completo, es cumplir la gran comisión de una manera integral. Y si a veces no lo hacemos nosotros por nuestra propia cuenta, es difícil a veces hacerlo y replicarlo, hermanos, dentro de lo que viene siendo la iglesia. Porque va a decir la iglesia, si tú no lo haces, sobre todo los nuevos creyentes, si tú no lo haces, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿No diría eso un nuevo creyente? Y hay algunos que son nuevos, empiezan a compartir y no se quedan compartiendo. Exacto. Ellos, mejor ellos que nosotros, que algunos, nosotros. Y es que la realidad es que muchas veces dentro de la iglesia sucede eso, que le dejan el trabajo al pastor y al líder o a los líderes para que, para eso está el pastor, ¿no? Para que predique la palabra y les alimente a aquel invitado que traje y ya me desentiendo y yo ya cumplí. Eso es verdaderamente cumplir con el evangelio. La realidad es que no es cierto. No, pero es que yo no tengo mucha capacidad, no tengo mucho conocimiento, no es cierto. O sea, Dios en su palabra nos ha dejado todas las instrucciones habidas y por haber. Es cuestión, muchas veces, hermanos, es cuestión de voluntad. Esa es la realidad por la cual necesitamos, hermanos, orar. Por eso yo estoy insistiendo en esto, en concientizarnos delante del Señor, a hacer la obra y nosotros, como poniendo el ejemplo nosotros, haciéndolo nosotros y comprometiéndonos con el Señor nosotros, no con mi hermano, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios mismo. ¿O cómo ven ustedes eso? Sigamos adelante. Creemos que Cristo fue el primer impulsor. Creemos que Cristo fue el primer impulsor de esta actividad y que la delegó no solo a sus discípulos, sino a todo aquel seguidor fiel de qué? De su iglesia. Hermanos, ¿Cristo puso el ejemplo, sí o no? ¿Él fue el primer evangelizador? Entonces, realmente necesitamos nosotros ser esos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que podamos cumplir esta encomienda que Cristo hizo y nos dejó para compartir el mensaje más importante que el ser humano puede recibir. Dice aquí, es vital para su destino eterno. Recordemos también eso. Es vital para su destino eterno, sí o no. Somos privilegiados en hacerlo. Hagámoslo con dignidad. A continuación proveemos de algunos aspectos importantes a considerar al abordar a las personas, hermanos, en este caso del evangelismo casa por casa. En primer lugar, necesitamos material, ¿sí? Material que llevará a cabo, en este caso, cada que vamos a tratar, hermanos, entonces de ir de dos en dos, puede ir a lo mejor una tripleta. Podría ser, ¿verdad? Porque a veces podría venir un niño o alguien que también podría aprender dentro de lo que viene siendo para seguir el ejemplo de su papá, ¿verdad? De su mamá para realizar esta obra de evangelismo aprendiendo de esa manera, ¿no? Pero es material sugerido, ¿verdad? Dice aquí, en cada visitación, cada pareja debe llevar una tablita, a lo mejor para apoyarse y pluma, un croquis marcado con la ubicación de la calle en la que se hará la visitación, volantes para la difusión del evento correspondiente, folletos de contenido evangelístico,
Dice aquí, nuevos testamentos para personas que acepten a Cristo. Eso también, a lo mejor cuando lo hacemos aquí, ¿verdad? Podríamos tener, a lo mejor ahí, preparados algunos nuevos testamentos que ofrecerles, ¿verdad? A los nuevos creyentes. ¿Qué más? También aquí nos habla de tarjetas de decisión para el registro de los que acepten a Cristo. Esto es parte, hermano, del material sugerido que necesitamos considerar dentro de lo que viene siendo el poder, pues, hacer esta obra, ¿verdad? Casa por casa. Y bien, sí, hermano. Ahí donde dice nuevos testamentos para personas que acepten a Cristo. Ahí lo que también he visto que necesitamos alguien que esté, yo veo ahí allá en la Betel, el hermano se llama Chaparrito, se pide Velázquez. Agustín, rápido, va y les da Biblias, van a aconsejar. Y ya cuando ya sale de ese año, es lo que necesita. Yo he visto que debemos tener alguien que esté preparado rápido. Recibió a Cristo y al que lo va a discipular, que lo va a aconsejar, y así se van. Yo me gusta mucho estar observando cómo, y sí es cierto, se requiere que tengamos un equipo para que esté al pendiente y va a preparar a esa persona a aconsejarlo. Está tu Estamos hablando de las necesidades, ¿verdad? Que vamos detectando, en este caso de consejería para seguridad de salvación. Y es importante poder verlo, y sí, necesitamos pues, tomar en cuenta entonces, en este caso, las observaciones de ustedes, en este caso, bueno, pues, gracias a todos. Pero en la mano de ahí se supone que se pueden conseguir los nuevos testamentos, ¿no? Que yo nada más he visto los que yo. No, sí hay en librerías. La otra vez nuestro hermano nos apoyó. De hecho, todavía tenemos una caja de Nuevos Testamentos. Tenemos, en alguna librería cristiana podemos conseguir los Nuevos Testamentos. Nosotros no damos Biblia. Bueno, Betel lo hace en primer lugar porque tiene los recursos. Otra, porque están dispuestos a darle seguimiento a esas personas. Nosotros, yo creo que el dar un Nuevo Testamento es una forma previa para poder introducirnos a la persona de esa manera. Ya cuando la persona realmente está dispuesta, por ejemplo, a recibir lo que vienen siendo las clases de discipulado, pues yo creo que con todo gusto podemos hacer una inversión para poder, pues, que tenga en su poder una Biblia y de esta manera poder pues estimularle a seguir leyéndola y posteriormente pues a aprender más de la bendita palabra de Dios. Yo era muy, pues sí, que quería aprender a este concepto. Y yo le regalé una Biblia de estudios, que se llama Navegar Diario. Dije, esa léela. Y le he preguntado, y dice, ay, no he podido. Y pues, ¿dónde está esa? Pues qué triste, ¿verdad? A veces Y ahí está. un ejemplar tan valioso para nosotros. Para mí una Biblia es lo máximo, pero hay gente que no la valora. Sí, no, bueno, lo que pasa es que, como dice el pastor, ¿no? Nosotros como misión, primero no tenemos el recurso para regalar una Biblia, pero sí podemos conseguir unos testamentos. Entonces eso abre la posibilidad de que la persona sepamos nosotros al darle seguimiento que obviamente quiere, ¿no? Me comentaba Marquitos que ahora que él predicó allá en Santa Rosa, soy misionera, 5 personas recibieron a Cristo, pero un matrimonio y la cuñada del señor recibieron a Cristo y al siguiente domingo llegaron a la misión y no había nadie, ¿no? Entonces hablaban por teléfono, hablaban por teléfono a ellos. ¿Cómo lo hicieron? En el teléfono. Oigan, ¿qué no va a haber reunión? Es que perdón, esto va a ser acá.
fueron a donde estaban. Luego al siguiente domingo llegaron. Dice Marquitos que el siguiente domingo ahí estaban otra vez. Entonces, ahí es cuando uno ve que realmente la gente Hay interés. hay interés. Y ese es donde se enfoca, ¿no? Entonces ya tú empiezas con el clase de discipulado, y ya cuando va, porque ese es otro peligro, cuando va ya como a la quinta lección del discipulado, entonces ya tienes una Biblia, ¿no? Porque hay personas que toman la primera clase de discipulado y es la única que toman. O llegan al bautismo y ya no quieren. También es cierto. O hay quienes sí tomaron todas las clases, hay quienes se bautizaron y realmente tampoco siguieron. Y perdón que lo dejo como ejemplo, por ahí tenemos a Chima y a Abel. ¿Se recuerdan? Y ese también es otro peligro y también es parte de culpa nuestra porque no dimos el seguimiento de ellos. Sí, claro. Pero, ¿qué es importante dentro de esto, hermanos? Es cuando se dan, ¿verdad? Los casos que a veces estamos comentando, ¿no? Para poder ir justificando algunas cosas que se pueden hacer, se pueden implementar, o por qué no también, ¿no? En este caso. Veamos, hermanos, hay un guión aquí de acercamiento. Este guión de acercamiento puede cambiar, ¿sí? Únicamente es una sugerencia en relación a esto, pero cuán importante es poder tener un guión, ¿verdad? Para poder introducirnos a las personas. Dice aquí, a fin de lograr suficientes contactos personales para invitación del evento, el siguiente guión es una ayuda, ¿sí? Que nos permite introducirnos ¿cómo? Amablemente con la persona, invitarlo al evento, explicándole en qué consiste y finalmente, si la persona lo permite, ¿qué? O sea, este guión nos sirve para poder introducirnos. Y dice una de las cosas importantes, hermanos, hacerlo de una manera ¿cómo? Amablemente. ¿Por qué es importante la amabilidad? Porque así podemos hablar, que ellos puedan aceptar que se les cree un proyecto o que se les diga el proyecto o que expliquemos. Ok, es una manera de... Porque hay veces que si vamos como a veces nos reciben, no quiero saber nada de esto. También puede sernos que se sienta seguro. O sea, confiar, sí, por supuesto. La amabilidad nos abre la puerta para ser empáticos. Sí. Si no logramos la empatía con la persona, simplemente no podemos ir más allá. Sí, de hecho, aquí dice muy buenas tardes, ¿no? A veces uno les tiene que preguntar, ¿cómo está usted en esta tarde? ¿Verdad? Y es ahí donde uno comienza a valorar a la persona, ¿sí? Porque hay gente que usted se va a encontrar y se va a enfrentar con gente que está molesta, que quizás a lo mejor le abrió y en ese momento hay una gran discusión adentro de la casa, ¿sí? Y le va a abrir, ¿y cómo cree que le va a abrir la persona? Sí, ¿qué desea? Y yo, hermanos, en alguna ocasión he abierto la puerta a una persona que pues ya saben cuáles son, molesta, ¿sí? Y me apena decirlo, pero en realidad a veces pues no debería de ser así, porque estas personas necesitan un buen testimonio de nosotros, ¿no? Pero la realidad es que a veces me han hallado en una situación inconveniente, ¿no? En ese sentido del trato. Pero cuán importante es que nosotros quitemos las barreras siendo amables. Es más, creo que con una sonrisa, ¿verdad? Al poder dirigirnos a la persona, con amabilidad, con una sonrisa, eso nos ayuda a que la persona por lo menos vea en nuestro rostro al Señor Jesucristo. ¿Cómo se imaginan ustedes al Señor Jesucristo abordando a las personas? Dice la Biblia que a sus discípulos los amó hasta el fin, ¿no?
Y que él lo que quería era, les decía, vengan, yo os haré pescadores de hombres. O sea, con esa amabilidad de decirles, vengan conmigo. O sea, les brindó confianza. Ellos se sintieron seguros, como dice nuestro hermano, en él, o sea, en la compañía de él. Imagínense cuál fue el trato del Señor Jesucristo con sus discípulos, de tal manera que ellos no lo abandonaron. No lo abandonaron. Ellos querían estar con él, ¿verdad? A uno se llamó hasta el discípulo amado. ¿Por qué? Por esa cercanía tan sensible que tenían con él. Cuestiones que necesitamos nosotros entender en el momento de poder hacer contacto con las personas. Si nosotros vamos predispuestos, hermanos, hay muchas cosas que nosotros mismos vamos a poner como barrera. ¿Sí? Que Dios nos dé esa sabiduría, por eso la oración, hermanos, para saber cómo quitar, romper las barreras, cómo romper el hielo, como dice aquí, y que la gente pueda atender lo que viene siendo lo que les estamos llevando. Ojalá que intentamos esa parte. Dice ahí en el guión, muy buenas tardes. Yo digo que cuando uno evangeliza casa por casa, pues debe ir la mejor presentación, porque si no vamos muy bien presentados, nos van a quedar los demás. No me refiero yo que vaya uno con traje o con corbata, pero pues bien dignamente, porque la gente se show. Eso es cierto, hermano. No es lo mismo que traten a una persona vestida, ¿cómo se dice?, de una manera formal, a que vaya uno en sandalias, ¿no? O sea, bermudas, de esa manera, pues con la gente, ¿no? No es el mismo trato, ni sería la misma seriedad que le tomarían a uno, ¿no? Obviamente, o sea, no estamos hablando de eso, ¿no? De vestir de una manera, o como lo hacen también los testigos, porque si no, de otra manera nos confunden también con ellos, ¿no? En ese aspecto. Lo que necesitamos es de una manera decente, presentarnos con ellos, de tal manera que ellos puedan ver en nosotros, pues, gente que quiere ser confiable, ¿verdad? Ser confiable. No sé si sería bien decirles, nosotros somos bautistas, nosotros no somos de otra denominación, porque a veces se quedan, son testigos de Jehová. No, pero no decimos eso de entrada, hermano. De hecho, no, ya lo sé, pero después cuando uno da la entrada, ahí sí podemos decirles, porque también porque muchos luego nos dicen, no, que son testigos. sí. De hecho, no es conveniente, hermanos, ni siquiera, o sea, cuando ellos preguntan, esto es algo dentro de lo que nos vamos a enfrentar en el trato casa por casa. Ellos van a decir, ¿de qué religión eres? Casi de entrada siempre nos preguntan eso. ¿Sí? Y no es ninguna mentira cuando nosotros decimos somos cristianos. ¿Sí? Somos cristianos que queremos compartir el mensaje del Evangelio. Si usted le dice de esa forma, de esa manera, ellos por lo menos ya no ponen un obstáculo. Pero porque el cristianismo, hermanos, ellos tienen quizás a lo mejor otra concepción diferente de lo que viene siendo esto. Pero a veces si nosotros decimos, somos bautistas, somos ¿qué? Evangélicos, a veces existe ya esa predisposición por parte de ellos. ¿Sí? La realidad de las cosas es que requerimos nosotros de alguna manera parte importante, poder meternos y que seamos aceptados, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe, mi compañero o compañera, ¿verdad? Dependiendo, dice aquí Norma, ¿no? Aquí aunque puse nombre de hombre y mujer, la realidad de las cosas es que es mejor y siempre va a ser preferible que vayan siendo parejas de hombre-hombre y de mujer-mujer. ¿Sí?
parte de un ministerio de evangelismo y venimos a invitarle a usted y a su familia a un desayuno evangelístico, por ejemplo, ¿no? Este guión donde se expondrá el tema, y yo puse ahí un título que puede ser cambiado, ¿sí? En este caso, Jesús entiende tu dolor, ¿no? Porque estamos aprovechando temas relacionados con, recuerden, hermanos, de Semana Santa, ¿no? De Semana Santa. Y tendremos el sábado 20 de abril a las 10 de la mañana, dice aquí, en el salón, en este caso, Iboansi, en la avenida Quito, el número fulanito de tal, aquí tendremos nosotros el evento, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros vamos a entregar el volante y el croquis del evento mientras continuamos hablando, ¿verdad? Dice aquí adelante, este evento, ya cuando ellos reciben, sí, este evento está basado en los principios que la palabra de Dios tiene para que sepamos que hay alguien que sí se interesa en nuestras preocupaciones, luchas, enfermedades, ¿verdad? Problemas, quizás que vino a este mundo a identificarse con nosotros y para darnos, dice aquí, una esperanza de vida abundante. Es más o menos lo que podemos nosotros decir dentro de este guión, ¿sí? Dice, además, actualmente muchas cosas están destruyendo a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes, aún a los niños. No solo cosas que, como la falta de trabajo, la violencia, los vicios o las drogas, sino sobre todo situaciones de la ira, el rencor, el odio, la amargura, la infidelidad y la depresión y otras que se viven en qué? En el seno de cada hogar. Y la palabra de Dios contiene ayuda efectiva para todos nosotros ante situaciones como estas. ¿Sí? Es decir, también lo estamos generalizando para que de esta manera haya cabida en el corazón de ellos, en el sentido de que a lo mejor están pasando por una situación complicada. Yo estaba escuchando, hermanos, un speech en la radio. Ahí a veces pongo la radio cuando voy viajando en algún lugar y de repente salen programaciones, ¿verdad? Y dentro de ellas hay unos que para poder introducirse, aunque sabemos que es gente que se maneja dentro de lo que viene siendo la alimentación y otro tipo de situaciones, pero ellos apelan a los problemas de la persona. ¿Sí? ¿Estás pasando por esto? ¿Y tienes esto? ¿Tienes esto? No, yo te puedo dar la solución a esto. Y de esa manera la gente allí está como interesada, expectante en ese aspecto, sabiendo nosotros de antemano que lo que ellos están ofreciendo es completamente equivocado, ¿verdad? Es completamente falso. Sin embargo, es atractivo para las personas. ¿Sí? Diabólico. Y es diabólico completamente. Entonces, ¿qué más que nosotros lo que estamos ofreciendo, hermanos? Es el mensaje que cura el alma, ¿verdad? La ley de Dios dice en la Biblia que es perfecta, que convierte el alma. Entonces, lo que estamos nosotros ofreciendo es mucho más importante que todo aquello que pudiera ofrecer el mundo de alguna manera. O el éxito de esta iglesia no le para de sufrir. Exacto, también, es cierto. Son, hermanos, aspectos que necesitamos nosotros considerar y ver que muchos nos llevan ventaja con respecto a esto y que realmente nosotros lo que estamos haciendo es darles el bienestar que necesita la humanidad de una manera imperante, ¿no? Sigamos adelante el speech, hermano. Dice, además, actualmente muchas cosas están destruyendo a las familias. Esto ya lo leímos. Sí, ya. Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Gracias. Dice, además de tener una exposición bíblica para los asistentes, ya sean jóvenes y adultos, tendremos una clase especial para niños. Entonces, ya ahí estamos extendiendo la invitación no solamente a los grandes, sino también, sí, si tiene usted niños, usted me puede llevar. ¿Tiene niños en casa? Sí, tenemos ¿cuántos hijos tiene? Tenemos uno de 15, uno de 13, o de 10. Pues bueno, pues el de 10 va a tener una clase especial, ¿verdad? En el cual usted puede llevarlo con toda confianza.
¿sí? Luego dice aquí, el evento estará dividido en dos partes. Una será para la exposición del tema bíblico y otra para disfrutar de un rico desayuno. Nos gustaría mucho contar con su presencia y la de su familia. Le gustaría acompañarnos. Y entonces ahí es esperar la respuesta independientemente de cuál sea. Y luego dice aquí, continuar diciéndole, ¿qué cosa? Finalmente, si cuenta con unos minutos, quisiéramos compartirle brevemente el mensaje más importante que contiene la Biblia para el hombre, es decir, el mensaje de salvación eterna de nuestra alma. ¿Me permitiría explicárselo? Dice aquí, en caso de que la persona no esté entrada, compartirle el Evangelio, y si no, despedirnos amablemente agradeciendo su tiempo y reiterando que la invitación al evento. ¿Sí? Entonces, este es más o menos lo que viene siendo la entrada. Ya en su momento, hermanos, necesitamos nosotros practicar lo que viene siendo, ya no solamente lo que viene siendo este guión de acercamiento, sino lo que viene siendo el plan de salvación que tenemos nosotros que exponerle. ¿No es así? Nomás aquí en el elemento del 20 de abril es exponerte, sí, así como dice. Sí. Claro que algunos tienen otras palabras y todo, pero este es lo más importante. Así es. Ahora también, si no quieren aceptar venir a persona y eso, decirle el domingo tenemos hacemos otra invitación para que pueda asistir. Sí, de hecho, aquí también faltó complementar los días 18, el 19 y el 21, o sea, vamos a tener actividades y la misión. Pero puede ser, la invitación puede ser cuando uno puede, va a hacer la invitación, decirles, bueno, si no puede ir el desayuno, el domingo está. De hecho, ahí la invitación va a venir, van a venir los días. Entonces, de esa manera, como que ampliamos un poquito más, ¿verdad? Esa parte. Bien, sigue adelante. Es importante, hermanos, que podamos realizar aquí unas tarjetas, ¿verdad? Dice, llenado de las tarjetas de decisión. El llenado de esta tarjeta no es una labor de relleno, ¿sí? Es vital para que la misión pueda dar el qué. Seguimiento debido a las personas visitadas, ¿sí? Dice uno, es necesario que al momento de salir a visitar nos organicemos como parejas, de modo que mientras uno lleva la responsabilidad de qué, de invitar y compartir, el otro asume la de qué. ¿Qué más? Entonces, por eso vamos de dos en dos, ¿no, hermanos? Dice adelante, por ello no es recomendable que cambiemos la labor en cada hogar uno a uno, sino que lo hagamos, por ejemplo, cada 5 o 6 hogares para así concentrarnos en una sola labor más tiempo y a su vez descansar. Esto, claro, sin dejar de hacer caso a qué? A la dirección del Espíritu Santo en algún caso especial. ¿Sí, hermanos? Porque a veces quizás a lo mejor dentro de la misma pareja tal vez le tocó al otro, pero el otro tiene un poquito de menos experiencia en lo que viene siendo el conocimiento del Señor, y en ese momento a lo mejor el otro puede entrar en acción, o sea, apoyando en este caso a su compañero para poder complementar quizás a lo mejor la labor de lo que viene siendo una decisión vital de aceptación, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso ahí es importante decir, sin dejar de hacer caso a la dirección del Espíritu Santo en algún caso especial. 2. Las tarjetas de decisión de quienes reciban a Cristo deben ser llenadas lo más completas que sea posible, no perdiendo de vista que el nombre de la persona que recibe a Cristo, así como su dirección y especificaciones de la misma, son las más necesarias. La tarjeta no tiene quizás a lo mejor espacio definido para hacer observaciones o especificaciones sobre la persona y dirección. Para ello podemos utilizar la parte posterior de la tarjeta. O sea, si usted detectó una observación, ¿verdad?, importante de esa persona, oiga, fíjese que esta persona sí está interesada y quiere que vaya el día tal, fulano de tal, a estas horas que puede,
póngalo atrás. A lo mejor ahí adelante ya no cabe, pero en la parte de atrás póngale ahí para que de esta manera quien esté encargado de recibirlas y las lea, o sea, las tarjetas de decisión, pues pongamos atención y si tenemos que ir a realizar una visita, pues que lo podamos realizar sin desatenderla, ¿no? Sobre todo a esta gente que prioritariamente necesita esa atención, ¿no? Dice adelante también entrega del material después de cada visitación, o sea, todo lo que llevamos, pues es importante regresarlo también. ¿Para qué? Para que lo podamos utilizar en el siguiente evento, ¿no? En la siguiente día de visitación. Dice aquí, hay que designar uno de cada pareja que al terminar cada visitación y llegar a la misión, entregue al encargado del área de evangelismo. En este caso, no tenemos ahorita un líder, ¿verdad?, de evangelismo, pero estamos nosotros, nuestro hermano Marcos y su servidor, ¿verdad? Dice aquí, todo el material de evangelismo sobrante, en este caso, si son Nuevos Testamentos, si son folletos, si son volantes, si son ¿cómo se llaman? Las tablitas, ¿verdad? Las tablillas y las plumas y eso, pues dice aquí, así como las tarjetas de decisión con los resultados de la visita. Estos datos se tendrán que vaciar en un registro para que posteriormente se dé seguimiento a aquellas personas que tomaron decisión o que quedaron muy interesantes. Dice al final, hermano, de nuestra hojita, deseamos de todo corazón que usted sea que un ganador de almas y que sienta que la pasión que sintió Cristo, de tal manera que puso su vida en rescate por ellas. Que Dios le utilice poderosamente. Hermanos, como ustedes ven, son instrucciones sencillas, pero así lo quise hacer. No quise, por ahí, librarlos, ¿verdad?, de información, sino que ustedes tuvieran lo esencial para que en base a esto esencial, hermanos, podamos nosotros ejecutar o efectuar esta incursión. Oiga, pastor, en no hay casa en la misma misión de videos más o menos así, un video que se vea la gente cómo llega, ¿no? ¿No hay de eso? No, que no hay, ahorita un video que se haya hecho así, pero antes de salir podemos hacer un taller aquí. De hecho, está programado un taller cuando demos el curso de aconsejamiento para vida eterna. El pastor va a dar el curso y yo voy a dar el taller para que podamos verlo, ¿verdad? Y aquí entre nosotros vamos a practicar, ¿verdad? Entonces mañana, miedo. Mañana va a venir el hermano Julio Espínola. Pues ahí vamos nosotros también ver si él puede darnos el apoyo que estamos solicitando, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, miren cuántos somos, ¿verdad? Yo esperaba que más hermanos vinieran, ¿no? Lamentablemente no podemos forzarlos a que vengan, porque esto es pero si el día que vayamos a visitar se suman más, que bueno, y si ustedes vienen y nos ayudan, qué bueno, ¿verdad? Porque el hecho es que queremos hacer impacto en la comunidad donde vayamos y apoyarnos, ¿no? Pero sí vamos a hacer un taller para cómo abordar. De hecho, viendo la situación, la convocatoria fue para todos, ¿no? Y no todos, la realidad es que no todos pueden. Quizás a lo mejor en su momento vamos a tener que hacer una especie de taller, hermanos. Como lo está haciendo como la introducción de cómo digamos Sí. así. Sí, de la consejería. Sí, lo vamos a tener que hacer entre el grupo, o sea, a la hora del grupo. A ver que no hay vamos a tener que hacer. Sí. Vamos a tener que, ¿cómo se dice? No, como reinventar algunas cosas, hermanos, para que podamos pues abarcar toda esta información a los demás, hermanos. Nuestro deseo, hermanos, siempre es que todos acudieran, ¿verdad?, a lo que yo decía. La otra,
la otra es de comprometernos, ¿no? O sea, nosotros mismos, por ejemplo, mañana, ahí la vecina prometió venir, hoy la voy a ir a ver para quedar de acuerdo con ella mañana en la mañana a ver si puede venir, ¿no? Creo que a veces, si es necesario pasar por ellos, una o dos veces, ¿sabes? También es esta manera de hacer el evangelismo. Sí, claro. No solamente compartir, sino ir por ellos, traer, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nos hace falta, ¿no? A veces, pues nos la quitamos con que yo me invité, ¿no? Es lo que pasó, interrumpo, es lo que pasó yo con Peri y Chema. Decían, mira, paso por ti, ahora si quieres, mira, paso cerquita de ahí, una cuadra, 2 cuadras, para no meterme, pero bueno, si es conmigo, paso por ti en tu casa. Sí. Podemos seguir platicando nada más para poder cerrar, hermanos, la grabación. Vamos a orar y continuamos platicando al respecto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, la necesidad imperante en un mundo, Señor, necesitado de ti. Imperante en el sentido de dar a conocer tu bendita palabra, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, en medio de una generación, Señor, maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a que podamos concientizarnos acerca de esta gran necesidad, que solamente la puedes hacer, Señor, a través de tus hijos que sean verdaderos seguidores tuyos, dispuestos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a que la misión Filadelfia despierte dentro de lo que viene siendo esta necesidad y podamos, Señor, seguir adelante. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús.